Si quieren abrir su Biblia, pueden pasar a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y finalmente vamos a llegar a la sección acerca de los orígenes en Génesis 1, y después un poco entraremos al capítulo 2, lo cual será el énfasis de nuestro estudio en las semanas venideras. La Biblia abre con una declaración monumental. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y con esa declaración, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, afirman la existencia del universo y todo lo que hay en él como el producto del acto creado por Dios. Es una declaración muy importante. Este versículo, lo repito, afirma la existencia del universo y todo lo que hay en él como el producto del acto creado por Dios. En este versículo se nos muestra que la evolución, la teoría dominante de la ciencia, no es verdad. Lo que existe no existe porque evolucionó, sino porque Dios lo creó. En semanas pasadas hemos tratado de mostrar que la evolución no es científica. La evolución no es razonable. La evolución es imposible e irracional. Hemos estado diciendo que nunca ha habido un hilo de evidencia de que la materia en ningún nivel químico puede o podrá organizarse a sí misma por sí misma. Inclusive cuando es energizada, cuando hay energía que la active, mucho menos se organice a sí misma hacia arriba hasta llegar a la vida de una manera viable y seguir ascendiendo y de manera continua a un nivel más alto de vida y finalmente alcanzar la vida humana. Nunca ha habido una hebra de evidencia de que la materia hace eso o puede hacer eso. Fue hace más de 100 años atrás que Louis Pasteur probó que la biogénesis espontánea no puede ocurrir. Una célula no puede incrementar su complejidad. Una célula no puede añadir la información necesaria en su ADN o su código genético para llevarse a sí misma a un nivel más elevado. Eso es imposible. Nunca ha sido hecho, nunca ha sido visto. Nada se muta hacia arriba. Nada atraviesa por un proceso de mutación que va subiendo. De hecho, la selección natural, la cual fue una frase en la cual Darwin se apoyó, la selección natural o el proceso de cambio o mutación siempre es descendiente, nunca es ascendente. Siempre es descendente, nunca es ascendente. La vida individual, la cual varía demasiado desde el centro de las especies, va hacia abajo, es la ley de la entropía. De esta manera, los mutantes no mejoran las especies, están en un declive. De manera inevitable mueren a nivel celular. La selección natural, entonces, solo es ascendente, no descendente. La selección natural es solo descendente, no ascendente. Y la selección natural, de hecho, evita que la evolución se lleve a cabo. Ninguna especie es capaz de ascender. Puede decrecer a sí misma por un decrecimiento en su información a un nivel inotrópico que la lleva a la desorganización, pero no puede incrementarse porque no puede alcanzar nueva información. Y es verdad que las especies morirán. Francamente, hay millones de especies que han muerto en este mundo, y hay miles, nos dicen, que diariamente se extinguen. Habían más especies antes de lo que hay ahora. Había especies en el pasado que ni siquiera tenemos el día de hoy, tales como los dinosaurios. Bien puede ser que hubieron otros tipos de monos, otros tipos de mamíferos como especies, como también insectos y aves y serpientes y criaturas del mar y todo eso, que han muerto y pudieron haberse visto como eslabones entre varias especies, pero nunca ha habido una hebra de prueba de que un tipo de especie puede convertirse en otro tipo de especie, mucho menos un tipo de vida más elevado. Lo que parece ser algún tipo de eslabón intermedio que se encuentra en algún tipo de campo vertebrado o campo de fósiles, quizás puede ser nada más que una especie antigua que dejó de existir, como sucede por millares todo el tiempo. La evolución, entonces, con su teoría del caos y su teoría de la materia no inteligente, existiendo con características al azar, organizándose a sí misma al azar, hasta llegar a formas
inmensamente complejas y en términos definitivos al nivel de la inteligencia humana y personalidad, es tan absurda y tan imposible y tan imprecisa en términos científicos que ninguna persona honesta podría creerla. La evolución es una violación de todo lo que la ciencia moderna sabe que es verdad. Por otro lado, no necesitamos la evolución para explicar nada, porque acabamos de leer cómo sucedió en Génesis 1:1. La materia inorgánica no puede organizarse a sí misma hacia arriba hasta convertirse en materia orgánica. La materia orgánica no puede organizarse a sí misma mediante características al azar para convertirse en un organismo más complejo y finalmente alcanzar el nivel de inteligencia y personalidad humanas. Eso no puede suceder. No sucede. Bueno, la gente pregunta, y esta es una perspectiva muy popular el día de hoy, pero pregunta, ¿acaso no podría Dios? Reconocemos a Dios, reconocemos a un creador, pero ¿acaso Dios no pudo haber usado la evolución después de haber creado la materia original? ¿Acaso Dios no pudo haber usado la evolución en el sentido de evolución teísta? No, Dios no pudo haber usado la evolución porque la evolución es imposible. La evolución da por sentado que la materia se puede organizar a sí misma de manera ascendente por sí misma. A. E. Wilder Smith, un científico brillante que ha realizado una obra realmente que ha abierto la brecha en este tema y que es un creacionista abierto y fuerte, escribió, y cito, «La información necesaria para construir al hombre no reside en los pocos elementos que se necesitan para componerlo». Fin de la cita. No puedes explicar al hombre, inclusive mediante los componentes a los que él puede ser reducido en un laboratorio. La información genética no puede venir de ningún lado. La información genética no puede levantarse de manera espontánea, ni la materia en sí misma se opera a sí misma para organizarse a sí misma en algún tipo de nivel más elevado de complejidad. Bueno, usted entiende el mensaje. Todo necesita información de afuera. La inteligencia es crítica para toda la materia y toda la energía. La información de una fuente que da vida, una fuente inteligente, esto es Dios. No debe haber pregunta alguna, ni duda alguna, acerca de cómo el universo llegó a existir, porque está respondido de manera clara aquí en el versículo 1 de la Biblia. Y yo creo que es apropiado, preciso, es correcto decir que si hubiera una teoría que no fuera la evolución, fuera de la creación divina, si hubiera algo fuera de la creación divina o la evolución, los científicos se alinearían para proponerla. Los científicos con gusto adoptarían una explicación más racional, en lugar de continuar promoviendo la evolución, pero no tienen alternativa alguna fuera de la creación divina. Y eso es intolerable para el hombre pecaminoso, porque el Creador también es la autoridad moral del universo y el juez de todos los hombres. La evolución no tiene sentido en absoluto. Por otro lado, la Biblia sí lo tiene. Ahora, comenzando en el versículo 2, el primer capítulo de la Biblia, realmente expande o explica más detalles del versículo 1. El versículo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra, y comenzando en el versículo 2, descubrimos cómo lo hizo. Génesis 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla,
árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este es el relato de un testigo ocular de la creación del universo. El relato de la creación se presenta desde Génesis 1:1 hasta Génesis 2:3, y el bosquejo del libro de Génesis se puede dividir en dos partes. La primera parte es la creación, Génesis 1:1 al 2:3. La segunda parte es llamada las generaciones. Comenzando en el capítulo 2, versículo 4, comienzas a seguir la historia del hombre. La creación entera del 1:1 al 2:3, y comenzando en el 2:4, comienza usted a seguir la historia del hombre hasta el final de Génesis y a lo largo del período de los patriarcas. Podríamos decir entonces que Génesis 1:1 presenta un relato general, exhaustivo de la creación. Dios creó los cielos y la tierra. No puede hacer usted una declaración más general, más amplia que esa. Eso cubre todo. Esa es una manera de decir que Dios creó todo en el universo, todo lo que existe, sea que esté hablando de galaxias o esté hablando de algún tipo de sistema solar, sea que esté hablando de esas cosas que están en los extremos más lejanos del universo en el espacio, o sea que esté hablando del grano más pequeño de arena, o sea que esté hablando de un microbio, bacteria sobre el planeta Tierra, todo absolutamente fue creado por Dios. Él es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, y todas las cosas significa todo, desde diferentes rangos de ángeles
a toda forma de vida, desde ballenas a elefantes a virus. Todas las cosas incluyen toda forma de energía, toda forma de materia, la luz, esto es, la velocidad de la luz, la estructura nuclear, electromagnetismo, gravedad, toda ley por la cual la naturaleza opera, fue creada dentro del marco de esta creación. Todas las cosas, todas las cosas. Detrás de la creación de todo en el universo está el Dios vivo, quien hizo que todo existiera de manera, más bien, que hizo que todo existiera, y Él siempre ha existido de manera eterna, pero no siempre había sido el Creador. Pero aquí Él se convierte en el Creador y Él crea todo, absolutamente todo. Y comenzando en el capítulo 2, versículo 4, como dije, Él se concentra en el hombre y regresa a explicar la creación del hombre. Y Él entonces cuenta la historia del hombre que fluye realmente hasta el final de las Escrituras. Pero este es solo un relato de un testigo ocular de la creación, Génesis 1, 1 al 2, 3. No es alegoría. No hay nada en el texto hebreo o en el texto en español que indique que esta es una historia inventada, que este es algún tipo de retrato alegórico. No hay nada aquí que indique que este es algún tipo de poesía mística, que este es algún tipo de estilo literario lírico, que es algo diferente de historia real. Dicho de otra manera, esta es historia expresa, historia escrita por parte de Dios a través de Moisés. El Creador mismo le dio a Moisés este relato preciso de la historia. Y aceptamos las Escrituras como inspiradas por Dios e inerrantes, y no hay nada en este texto que indique que es algo diferente de historia clara, pura. Ahora, cuando dice en el versículo 1, en el principio creó Dios, usa la palabra bara. Cuando es usada en la raíz kal del hebreo, es usada en las Escrituras solo en referencia a la obra divina de Dios. Hay un aspecto único aquí, y ese aspecto único es lo que la hace absoluta. Bara, que se traduce creó, significa en esencia que el Dios infinito, eterno, personal, trino, el Dios del universo, hizo que las cosas existieran. Todo lo que existe hizo que existiera cuando no existía antes de este momento. Él creó, en latín decimos ex nihilo, de la nada. Esto es, no había material preexistente. Hebreos 11:3 lo dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Las cosas que vemos en el universo creado no fueron hechos de algo más, fueron hechos de la nada, ex nihilo, sin material preexistente. Es una manera de decir que todo lo que nos rodea, su cuerpo, el lugar, la banca donde está usted sentado, el edificio en el que usted se encuentra, las calles a nuestro alrededor, los árboles, las flores, la ciudad, el estado, la nación, el continente, todo el mundo, las estrellas, la luna, todo lo que puede ver, todo lo que no puede ver, protozoos, amibas o simplemente polvo, todo arreglo de materia que existió de manera instantánea vino de la nada, no vino de material preexistente, no vino de cosas que aparecen, vino de la nada. Y Génesis es el único registro de la creación, es la única fuente de información acerca de la creación. Ahora, al concentrarnos en este versículo, vamos a hacer 3 preguntas, y creo que estas son preguntas fascinantes, y creo que van a ver lo fascinante que son conforme avanzamos. Primera pregunta, ¿cómo es que Dios creó? ¿Mediante qué método? Ya hemos sugerido que Él no pudo haber usado la evolución debido a 2 razones. Número 1, el texto de Génesis 1 no da lugar a la evolución, y número 2, la evolución no sucede. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es que Dios hizo esto? Realmente es muy simple. Versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y eso es lo que sucedió. Versículo 9, dijo también Dios,
júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y fue así. Versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y fue así. Y fue así. Y vio Dios que era bueno. Y después en el versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Cómo hizo Dios esto? ¿Cuál fue su método? Él habló. Él habló e hizo que existiera de la nada. Este es Dios. El Salmo 33, versículos 6 y 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Esa es la afirmación del salmista del relato de Génesis de la creación. Dios dijo, sea, y fue, sea, y cada vez que Él lo dijo, fue. Esto es lo que llamamos creación fiat. Él lo quiso, lo habló y existió. Él lo quiso e hizo que existiera hablando. Salmo 148, 5 dice, porque Él mandó y fueron creados. De aquí vino todo. No existió. Dios quiso que existiera. Él habló y existió. Ese es el relato divino de la creación. En Marcos 13:19 habla acerca del principio de la creación que Dios creó, simplemente en caso de que alguien pudiera cuestionarlo, y lo tiene a lo largo del Antiguo Testamento usted. El énfasis está en el hecho de que Dios creó. Mateo 19:4. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Una y otra vez las Escrituras hacen referencia a Dios como el Creador. Romanos 1 lo dice que es tan evidente que Dios es el Creador, que si no lo ves, está sin excusa. Colosenses, ese primer gran capítulo, versículo 16, en donde dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso lo resume. Esa es siempre la afirmación bíblica, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, de Dios como el Creador. Hebreos 1, versículo 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Las Escrituras de manera continua afirman que Dios es el Creador y que Él creó simplemente porque quiso hacerlo y después habló y existió. Escuche Romanos 4:17. Este es otro testimonio. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó. Y aquí está la definición de Dios. Dios, el cual da vida a los muertos, escuche esto, y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es Romanos 4:17. La creación es Dios llamando a la existencia lo que no existe. No hay lugar en eso para la evolución. La evolución es algo que aparece, algo que ha mutado, se ha transformado de algo más. Esa no es creación. En un punto en particular en la eternidad, el Dios eterno habló e hizo de esta manera que todo existiera. Y prácticamente lo hizo de componentes que nunca antes habían existido. Por lo tanto, decimos que el universo material, espacio-tiempo, tuvo un principio absoluto, no algún tipo de principio relativo. Y el significado claro, regresando a Génesis, el significado simple, claro, de Génesis 1, francamente no se puede debatir. Es inequívoco. En el principio creó Dios todo, los cielos y la tierra, todo.
San Agustín escribió esto en su confesión, y cito, porque tú los creaste de la nada, no de tu propia sustancia, o no de alguna materia no creada por ti misma, o ya algo que existía, sino a partir de materia que tú creaste, al mismo tiempo, conforme las cosas que tú hiciste, debido a que no hubo un intervalo en el tiempo antes de que tú les dieras forma a esta materia sin forma. Fin de la cita. No hubo material preexistente, y nada de lo que existe no fue creado por Dios. Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No hay nada que exista que Dios no creó. Esto está muy, muy claro en las Escrituras. Regrese por un momento a Génesis 1, y quiero recordarle de algo que es muy importante. Toda la creación comenzó y terminó en 6 días. Es claro que no hay debate, no hay argumento en esto. Observe el capítulo 2, versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Él creó el universo entero de la nada, sin que hubiera material preexistente, y lo hizo en 6 días. Sabemos eso a partir del versículo 5. El primer día Él creó la luz, y dice que hubo tarde y mañana un día. Simplemente para asegurarnos de que no quede esto confuso. Y Él dice que fue un día. Y después, simplemente para asegurarse de que usted no quede con dudas, fue el tipo de día en el que hubo tarde y mañana. ¿Qué tipo de día es ese? Bueno, básicamente eso es lo que llamamos un día solar. Simplemente un día normal, cotidiano. Ahora quiero decirle algo. Dios hizo todo esto en 6 días. El versículo 8 dice que hubo tarde y mañana en el día 2. Y el versículo 13 dice que hubo una tarde y mañana en el día 3. Y así continúa a lo largo de los días. Versículo 19, hubo tarde y mañana el día 4. Versículo 23, hubo tarde y mañana el día 5. Y versículo 31, fue la tarde y fue la mañana en el día 6. Y él simplemente está hablando de días comunes, 6 días normales comunes, simplemente de la manera en la que entendemos que son los días. Entonces, la creación entera había terminado el día sexto. Y la Biblia, y esto es muy importante señalarlo, la Biblia siempre habla de creación como un acontecimiento pasado. Recuerde esto, subráyelo en su mente. La Biblia siempre habla de la creación como un acontecimiento pasado. La evolución habla de la creación como algo que está siendo llevado a cabo, ¿no es cierto? Como algo que es continuo, siempre se está llevando a cabo. Esa no es la manera en la que la Biblia se refiere a la creación, nunca. Hebreos 4:3 dice, las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. La Biblia siempre ve la creación como algo completo, terminado, es un acontecimiento pasado. Dios terminó la creación, nunca le añadió algo a esa creación original. En el día séptimo Él descansó, Él reposó de la creación, y Él ha estado reposando de la creación hasta el día de hoy. Dice usted, ¿qué está haciendo hoy? No está creando, está conservando. ¿Quiere entender el flujo? Creación, Génesis. Conservación, conserva. Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Reino milenario, restauración. Cuando Él restaure la tierra como la conocemos en el universo, de regreso a su estado edénico o casi edénico. Entonces, usted tiene la creación, conservación, restauración, finalmente recreación. Son los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero la creación es un acontecimiento pasado. La conservación es algo actual. Restauración es una milenaria, futura. Y la recreación son los nuevos cielos y la nueva tierra. La obra de creación, eso es pasado. Y la Biblia siempre habla de creación como un acontecimiento pasado. No es un acontecimiento continuo. La evolución demanda una transición continua. Inclusive los evolucionistas teístas que dicen que creen en la Biblia, lo que hacen es que ven el proceso evolutivo como algo necesario, que el proceso evolutivo siga y siga y siga y siga, y de esta manera haya nuevas cosas que viven, surgen. Pero Dios creó todo en 6 días. No hay evolución en ese capítulo. No hay una pista de evolución en ningún lugar en este capítulo. No hay lugar para una teoría de la evolución porque usted tiene días.
Y el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ahora, Dios terminó su creación 6 días y dijo que era bueno en gran manera. Entonces, ¿qué significa eso? Nada era malo. Nada era malo, y eso significaría que nada era inferior. Nada sobrevivió. Nada, en cierta manera, usted sabe, como las plantas que usted planta, nada se murió. ¿Sabe por qué? Porque no había muerte. No había muerte. Observe y piense en esto. Cuando Dios terminó su creación, Él la vio en su totalidad. De hecho, lo dice varias veces que Él vio que era buena. Y Él vio todo lo que había hecho, ahí en el versículo 31, y vio que era bueno en gran manera. Nada era inferior. Nada hubo que no sobreviviera. Nada había sido matado en la lucha por la supervivencia del más fuerte. Si la creación hubiera involucrado algún tipo de proceso evolutivo, entonces Dios habría tenido que decir, bueno, lo bueno llegará hasta el final. Y Él no dijo eso. ¿Y cómo podría haber habido billones de años de evolución, billones de años de lucha y de muerte y supervivencia en un mundo en donde no había maldición? ¿En un mundo en donde no había muerte? Ni siquiera tiene muerte usted, sino hasta Génesis capítulo 3. El apóstol Pablo lo presenta de una manera absolutamente explícita en el libro de Romanos, diciendo que fue a través del pecado que la muerte entró al mundo. No había pecado en esa creación perfecta. No había pecado, no pudo haber habido muerte. Entonces no hay lugar para que las plantas y animales mueran. No hay caída, no hay pecado. No hay pecado, no hay muerte. No hay muerte, no hay evolución. La caída vino e introdujo o abrió la puerta a la muerte, y la muerte abrió la puerta a la ley de la termodinámica, la entropía, la desintegración y el desorden. Y en este punto no existía algo así. Entonces no hay manera en la que usted pueda inyectar la evolución de manera legítima a este texto. Y simplemente una cosa más. Cuando Dios hizo todo totalmente crecido. Usted sabe el antiguo proverbio o la antigua pregunta, ¿qué vino primero, el pollo o el huevo? ¿Quiere la respuesta? ¿Conoce usted la respuesta? El pollo estaba totalmente crecido, era adulto. Dios no solo aventó semillas en toda dirección de especies de vida que no habían nacido, sino que Él creó todo absoluta y completamente crecido, habiendo llegado a su crecimiento máximo, a su madurez completa, de tal manera que era capaz de reproducirse a sí mismo, sosteniendo su vida, sustentando su vida, y esa es la razón por la que Él dijo, es bueno en gran manera. Entonces, ¿cómo creó Dios? Él habló e hizo que existiera todo, y lo hizo en 6 días. No hay manera de darle la vuelta a eso. Y simplemente para ayudarle un poco con eso, la gente dice, bueno, ¿qué hay acerca de la palabra día? ¿Acaso no puede significar algo más? Es la antigua y francamente simple palabra hebrea yom, significa día. Es usada en la Biblia para indicar un día solar normal de 24 horas o algunas veces para referirse a la porción que tiene luz en un día. Y usted podrá decir, bueno, yo no voy a estar en 4 días. Podría usted decir, me voy en 4 días. O voy a estar fuera 4 días. Y con eso usted se refiere a 4 días, día y noche. O podrá decirle a alguien, este ha sido un día hermoso. Y se está refiriendo a la porción de luz del día, en la que hubo luz en ese día. Y usted usa la palabra de la misma manera en la que los hebreos la usaban. Cuando yom es modificada por un número, en términos universales, sin excepción, en las Escrituras se refiere a un día normal solar. Ahora, algunas veces día es usada en las Escrituras para referirse a un periodo de tiempo que no es definido de manera precisa. Job dijo, mis días son vanidad. El Salmo 90, versículo 9 dice, nuestros días han pasado. Y eso no es definido, pero entendemos lo que eso significa, un periodo de tiempo. Pero inclusive en ese punto, inclusive cuando es usada así, el día todavía significa una sucesión finita de días normales, no algún tipo de época inmensa o larga de millones de años o de miles de años. Y creo que lo que puede ser la afirmación más fuerte, y necesito hacer esto porque usted puede hacer la pregunta acerca de, usted sabe,
¿Por qué Dios tomó 6 días? ¿Por qué no lo hizo en 6 minutos o 6 segundos? Bueno, la respuesta es que tomó 6 días porque Él quería establecer un patrón. En Éxodo capítulo 20, Él nos da el patrón. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios quiso establecer un patrón para la humanidad, y ese patrón era: trabaja 6 días y tiene un día en el cual lo aparta para reposar, descansar, para refrescar tu cuerpo, y te concentras en adorar a Dios. Dios escogió hacerlo en 6 días para establecer un patrón para nosotros. Ahora, si de hecho le hubiera tomado billones de años, entonces el patrón es ridículo. La obra de la creación estableció el patrón para el hombre que lleva su imagen. 6 días trabaja y un día adora. Henry Morris, en su libro El registro de Génesis, dice, y cito: Dios llamó la luz día y a la oscuridad llamó noche, como si estuviera esperando un malentendido futuro. Dios definió cuidadosamente sus términos. La primera vez que usó la palabra día, Él la definió como la luz para distinguirla de las tinieblas u oscuridad que llamó noche. Habiendo separado el día y la noche, Dios completó su primer día de trabajo. La tarde y la mañana fueron el primer día. Esta misma fórmula es usada en la conclusión de cada uno de los 6 días, como lo leímos. Es obvio que la duración de cada uno de los días, incluyendo el primero, fue la misma. Es claro que, comenzando con el primer día y siguiendo a partir de ahí, hubo un periodo establecido de sucesión cíclica de días y noches, períodos de luz y períodos de oscuridad. Fin de la cita. No hay otra manera de interpretar eso. No hay otra manera en absoluto. Dice usted, ¿de dónde salió esta idea de épocas y billones de años? ¿Cómo es posible que metimos esta idea en Génesis? No fue de Génesis, sino que vino de factores afuera de las Escrituras, teoría científica falsa impuesta en la Biblia, crítica más elevada que ataca la historicidad de la Biblia, y filosofías humanas distorsionadas enfocadas en el hombre. Pero usted sabe, la teoría científica falsa y la crítica más elevada que viene de fuentes académicas incrédulas han hecho que los eruditos cristianos torturen este texto y le impongan interpretaciones no legítimas. No hay absolutamente nada en las páginas de Génesis capítulo 1 y 2 que permita algo fuera de una creación de 6 días solares de 24 horas. Podría ofender a los evolucionistas, pero eso no cambia la verdad. Y ningún hombre se coloca en una posición correcta cuando se sienta en una posición de juicio en contra de la Biblia. Ahora, hagamos la siguiente pregunta. ¿Cuándo? Ese es el por qué. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Acaso sucedió hace millones y billones de años? La ciencia solía decir 2 billones de años, pero ahora lo han cambiado. Se inclinan ahora hacia 20 billones y alrededor de cada año lo hacen más y más largo. Como usted puede ver, realmente no han visto nada evolucionar y entonces piensan que probablemente tomó más tiempo. Pero si las cosas no evolucionan, ¿en qué ayuda a hacer el tiempo más largo? No ayuda en nada. Si las cosas no evolucionan, si la materia no se organiza al azar por sí misma hacia arriba, de manera que va aumentando o subiendo de nivel y subiendo y subiendo y subiendo, si no hay evidencia de que llega a ser eso, ¿de qué sirve añadir más tiempo? Debido a que no hay evolución, no es necesario tener billones o millones de años. Lo único que necesita usted son 6 días. Es todo lo que necesita. El hombre no evolucionó finalmente de un mono a lo largo de 5 billones de años. Él fue creado en las mismas 24 horas, en los mismos periodos de 24 horas que los monos. Dice usted, bueno, ¿qué hay acerca de los fósiles?
Le voy a decir algo acerca de los fósiles. Debieron haber sido formados después de la creación, no antes. Tuvieron que haber sido formados después de la creación. Permíteme darle una definición científica de fósiles. Cosas muertas. Eso es todo. Eso es profundo, pero así es. Fósiles son cosas muertas. Y no hay muerte. Romanos 5:12, como lo mencioné antes. La muerte vino por el pecado. No hay muerte antes de la caída de Adán. No puede tener usted billones y billones de años, de billones de cosas muriendo y convirtiéndose en fósiles si no tiene muerte. Y es verdad, hay billones de fósiles y hay campos de fósiles por todo el mundo. Una muerte masiva ocurrió. ¿Qué la causó? Es claro que hubo una muerte masiva, una cantidad masiva de muerte, y la Biblia nos da la información que es absolutamente precisa de lo que pasó. Y fue el diluvio universal mundial de Génesis capítulos 6 y 7. Y puede ver la ciencia, los aspectos científicos de eso, es absolutamente fascinante. Es muy probable que en ese entonces, lo que los científicos piensan que hubo una gran separación entre los continentes, fuentes de las profundidades fueron rotas y la superficie de la Tierra fue cambiada y las placas tectónicas chocaron y empujaron las montañas que solían estar en el fondo del mar. Esa es la razón por la que encuentra usted fósiles de peces en las montañas Himalaya y en el Gran Cañón. La Tierra entera fue fracturada. No hay suficiente agua que caiga durante 40 días para ahogar la Tierra ahí arriba de los Himalayas, a más de 25,000 pies de altitud. No hay suficiente agua de lluvia que pueda caer. El agua tenía que venir de otro lugar, y así fue. Vino de el piso de los océanos, conforme la lava prácticamente rompió esas placas y abrió la superficie, y la superficie de la Tierra se abrió, se rompió, y la lava se derramó, prácticamente calentando el agua a un punto de una alta temperatura, y conforme el agua se convertía prácticamente en vapor y llegaba al cielo y eventualmente se vaporizaba de nuevo y se convertía de nuevo en agua y caía en la tierra e inundó la tierra en un diluvio masivo. Y toda esta actividad de placas tectónicas que está chocando, estas placas chocando, empujando las montañas, y todo eso puede ser rastreada hasta el diluvio. En Mateo capítulo 2, versículos 37 al 39, se refiere ahí al diluvio y usa la palabra griega cataclusmos, la palabra cataclismo. Literalmente reorganizó de manera total la superficie de la tierra. Lo que hizo es que inundó a la tierra entera en agua, cubrió la tierra entera en agua. Y ese cataclismo hidráulico masivo es lo que produjo la extinción de muchos animales, francamente de manera instantánea, o durante el periodo de días cuando llovió y creó esta muerte a nivel mundial que produjo los fósiles. Segundo de Pedro 3 habla de cómo Dios destruyó la tierra entera, versículo 6, inundándola con agua. Ese gran cataclismo mundial produjo las capas polares, produjo la época de hielo y explica los fósiles. Y hay mucho más acerca de eso que podrá leer por usted mismo. Hay una cantidad inmensa de material científico acerca del diluvio y su impacto cataclísmico en la Tierra. Entonces, hacemos la pregunta, ¿cuándo sucedió esto? Si no necesitamos épocas y años y años y años y billones de años para formar a los fósiles, y por cierto, eso generalmente no lo va a resolver. Digo, si tomas los huesos de tu ave muerta y los pones en tu jardín, ¿cuánto tiempo se va a tardar para que se convierta en un fósil? Nunca se va a volver un fósil. En la tierra, el piso tendría que abrirse y aplastar esos huesos y detenerlos ahí para que usted tenga algún tipo de fósil. Tendría que haber un cataclismo para crear ese tipo de cosa, tal como lo hemos visto en los sedimentos y en los huesos que se encuentran, por ejemplo, en el terreno que rodea al monte Santa Elena, el cual fue un tipo de cataclismo que tuvo el mismo efecto dramático como le parecería a un uniformitarianista que habría tenido que ocurrir durante millones y millones y millones de años. Entonces, el diluvio responde al problema de los fósiles y el sedimento y el rearreglo de la superficie de la Tierra. Toda la ciencia legítima, francamente, apunta de regreso al gran cataclismo.
Pero ahora veamos si podemos llegar a tener una línea de tiempo acerca de cuándo sucedió todo esto. Sabemos a partir de la creación del universo a la creación del hombre, cuánto tiempo pasó de la creación Sabemos a partir de la creación del universo a la creación del hombre, ¿cuánto tiempo pasó de la creación del universo a la creación del hombre? 6 días. Comience a contar. De la creación del universo a la creación del hombre fueron 6 días. Comenzando en Génesis 5, en Génesis 5 tiene usted a Adán, y después comienza con Adán, Génesis 5, y después va al diluvio, y tiene a mucha gente ahí, todos los años en su vida son dadas. Puede verlo ahí en Génesis capítulo 5. Tiene la secuencia. Él vivió tantos años, tuvo un hijo, y vivió tantos años, y tuvo un hijo, y vivió tantos años, y tuvo un hijo. Y usted suma todos esos, tiene 6 días de la creación del universo a la creación del hombre. Del primer hombre Adán al diluvio tiene 1656 años. 1656 años y viene el diluvio. Génesis 11 le da la cronología del diluvio a Abraham. Del diluvio a Abraham. Y comienza con los hijos de Noé, Sem, versículo 10, y pasa hasta llegar a Abraham. Esos son 225 años. Muy bien. 6 días, 1656 años y 225 años. Algo abajo de los 2000 años y está con Abraham. Comienza en Génesis 12 con Abraham, y a lo largo de los libros históricos del Antiguo Testamento, Éxodo, Números, Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, simplemente procede a lo largo de esos libros y tiene la cronología desde Abraham hasta la cautividad babilónica. Desde Abraham hasta la cautividad babilonia, esos serían 430 años en Egipto, 40 años en el desierto, 7 años conquistando Canaán, 350 años de los jueces, 110 años del Reino Unido bajo Saúl, David y Salomón, 350 años bajo el reino dividido de Judá e Israel, y entonces tiene la cautividad babilónica, 70 años. Y después tiene el regreso y la reconstrucción, 140 años. Entonces, desde Abraham al regreso y reconstrucción de Jerusalén y la reconstrucción de la nación de Israel, tiene alrededor de 1500 o algo así de años, si lo sumamos todo. Siguiendo la reconstrucción y la restauración, llega ahora al final del Antiguo Testamento, tiene 400 años de silencio. Entonces tiene usted alrededor de 2000 años. En cierta manera comenzamos a partir de la creación de Abraham y son alrededor de 2000 años. De Abraham al Nuevo Testamento son unos 200 años. Y del principio del Nuevo Testamento hasta ahora son unos 2000 años. El arzobispo James Ussher, un gran erudito, por cierto, vivió de 1581 a 1656 y sumó todos los registros cronológicos genealógicos de las Escrituras y dijo que él pensaba que la creación ocurrió en el año 404 antes de Cristo. Ahora usted sabe, los evolucionistas simplemente se van a burlar de eso. El mundo, el universo, 6000 años de edad, pero él sin duda estuvo muy cerca a lo correcto. Y previo a Carlos Darwin, cualquier hombre con cierta preparación que sugería que la humanidad tenía más de 6000 años de edad era visto como un tonto, como un necio. Todos los registros históricos encajan en esos 6000 años. Y usted puede regresar y estudiar la historia europea, puede regresar y estudiar los registros egipcios, y todos se remontan a no más allá de eso. Dice usted, bueno, ¿no es posible que algunos nombres fueron saltados en las genealogías? Esa es una de las cosas que usted oye todo el tiempo. Permítame decirle algo. Algo que es muy difícil de probar es lo que quedó afuera. Eso es muy difícil de probar. ¿Cómo puede usted decir que otro nombre debía estar ahí? Si no está ahí, no está ahí. Aún se añade unos cuantos años que Dios dejó afuera de la genealogía del 5, de la genealogía del capítulo 11, la historia de Israel. Ahí está establecido, lo sabemos. Y los nombres de Cristo hasta ahora, lo sabemos. Entonces, si usted está hablando de ese primer periodo de tiempo y quiere darle un poco más de espacio a las genealogías, bueno, podría añadir unos cuantos cientos de años aquí y allá. Los eruditos del siglo XIX de Princeton, William Green y Bebe Warfield, ambos eran inerrantistas. Ellos creían en la autoridad de la Biblia, pero trataron de armonizar la Biblia con la evolución, y la manera en la que quisieron hacerlo fueron estirando las genealogías. Y no hay nada que discutir por los últimos 2000, no hay nada que discutir en los últimos 2000 realmente de Abraham al periodo del Nuevo Testamento. Son 2000. Realmente es algo que está bastante
claro en la historia, está fijo. Entonces decidieron que tenían que meterle algunos años en los primeros 2000 y dijeron que hubieron varias generaciones que fueron omitidas y que padre y engendró podía saltarse generaciones y referirse a un ancestro más remoto. Bueno, no hay evidencia para ello. William Kelly escribe, y cito, aun si Green y Warfield estuvieran en lo correcto al depositar algunos espacios dentro de las genealogías de Génesis, la asignación más generosa de espacios entre las varias generaciones no podía añadir más de varios cientos, o ya hablando de una manera extrema, quizás 1000 o algo así de años en la cronología. De hecho, una mirada más cuidadosa en estos espacios indicaría que realmente no cambian la cronología general bíblica por la siguiente razón. El escritor de Génesis definió la extensión de la época patriarcal en términos de tiempo entre el nacimiento de los patriarcas, que de hecho fueron enlistados, no en términos de cuántos otros descendientes pudieron haber habido que no están enlistados. Fin de la cita. ¿Entiende el punto? Si usted se concentra en los puntos altos de los patriarcas y asigna años para ellos, no puede meter más años en medio de estas fechas. James B. Jordan escribió, y cito, cualquier persona que abre la Biblia de Génesis capítulos 5 y 11 notará que la edad de cada padre es dada para el tiempo del nacimiento de su hijo. Adán tuvo 130 años de edad en el nacimiento de Set, quien tuvo 105 años en el nacimiento de Enosh y demás. Entonces, parece que tenemos una cronología seguida de la creación de Abraham. No hay espacios en la secuencia. El hijo sigue al padre en una sucesión estricta, así parece ser. El tiempo entre Génesis 5 y 11 es establecido por Génesis 6, 7 y Génesis 11, 10. Arfaxad nació en el año 602 de Noé. De esta manera, a primera vista, parece haber buena razón para aceptar las cronologías de Génesis 5 y 11 tal como están. Fin de la cita. Ahora, aun si hay algunos espacios, como dije, y quisiera usted meterle con todo lo que usted podría pensar, usted nunca terminará con millones de años. En el mejor de los casos, solo son unos cuantos miles de años atrás. Y después los científicos vienen y dicen, bueno, tengo un problema con eso. Me parece problemático que hay acerca de la velocidad de la luz. Si Dios creó una estrella ahí y está a X número de años luz de aquí, tomaría millones de años para que llegara aquí. La luz no puede llegar aquí. El hecho de que podemos ver la luz de la estrella allá afuera indica que millones de años tuvieron que haber pasado. Bueno, ¿qué hay acerca de esto? ¿Qué solución tan rara es esta? Dios no solo creó la estrella, Él creó la luz en medio de los dos puntos, entre el punto de la estrella y aquí. ¿Acaso eso se oye imposible? Bueno, si eso es demasiado simplista, permítame darle otra solución. Se ha investigado la velocidad de la luz y lo han hecho en kilómetros. La velocidad de la luz generalmente se acepta como ser de 299.792.458 kilómetros por segundo, o redondeándolo, 300,000 kilómetros por segundo. Un año luz es la distancia que la luz viaja en un año. De esta manera, una estrella podría llegar a existir 1,000,000 de años a distancia de la Tierra, pero de hecho no podría ser observada sino hasta 1,000,000 de años más tarde, porque le tomaría tanto tiempo a la luz de la estrella alcanzar la Tierra desde el espacio exterior. Si este es el caso, entonces el sistema solar tiene que ser mucho más viejo que los pocos miles de años indicados por las cronologías de Génesis. Este hecho parecería descartar la cronología bíblica de consideración seria si tuviéramos alguna evaluación honesta a partir de la ciencia. Bueno, permítame explicarle por qué eso no funciona. Esto es lo que piensan algunos. En primer lugar, esto viene de una investigación bastante interesante y fascinante llevada a cabo por un científico australiano llamado Barry Sterfield. Escuche esto y cito. Los argumentos de que la velocidad de la luz ha estado reduciéndose y de esta manera ha viajado mucho más rápido en el pasado indicarían un universo muy joven en términos de miles, más bien en lugar de billones de años. Fin de la cita. Barry Sterfield, un científico australiano,
propuso que hay un deterioro en la velocidad de la luz en sus escritos llamados La velocidad de la luz y la edad del universo. De acuerdo con Setterfield, la primera medida cuidadosa de la velocidad de la luz fue hecha por el astrónomo danés Riemer en 1675 y después por un astrónomo inglés Bradley en 1728. Ha sido medido muchas veces desde ese entonces y se dice que alcanzó un equilibrio en el número que les di hace un momento. La información indica que la velocidad de la luz en 1675 era alrededor de 2.6 veces más rápido de lo que es hoy, y eso continuó en declive hasta 1960, cuando los relojes atómicos comenzaron a ser empleados para medirla. Setterfield rastreó un decrecimiento de 2.5 kilómetros por segundo entre 1880 y 1924, y él continuó rastreando ese decrecimiento. Y él terminó con una curva que rastreaba el decrecimiento de la velocidad de la luz. Y en base a esto, Setterfield determina que la Tierra fue creada hace unos 4,040 más o menos cientos de años. En el momento de la creación, la velocidad de la luz iba mucho más rápido de lo que va ahora. Si la velocidad de la luz, de hecho, ha decrecido, se ha deteriorado junto con todo lo demás, entonces la medida más básica empírica de la edad del sistema solar encajaría precisamente en las cronologías genealógicas de Génesis. ¡Wow! Si usted tan solo toma esos mismos números y los coloca en una curva, termina con la luz siendo instantáneamente casi 6,000 años atrás. ¿Acaso eso le sorprende? No debe sorprenderle. Además, suponiendo que esto es correcto, eso explicaría por qué las fechas derivadas de varios tipos de medidas radioactivas en elementos fisiogeológicos, tales como la media vida del uranio 238 decreciendo hasta llegar a plomo a lo largo de millones de años, todo estaría afectado. La velocidad de un electrón en su órbita es proporcional a la velocidad de la luz. Todo cambia y lo que parece ser viejo no es viejo en absoluto si usted entiende este hecho inmenso. De esta manera, las épocas o las edades radiométricas en las rocas, meteoritos y otros objetos astronómicos, en años convencionalmente medidos, todas pueden ser predecidas por el alto valor inicial del mar y acomodados dentro de un marco de 6,000 años. Y no quiero ya entrar a más detalles, ya he dicho más de lo que sé, pero les voy a decir esto. Podemos comenzar con un punto fijo, y el punto fijo es Génesis 1. Génesis 1. No encontramos nada en la ciencia que de manera legítima descarte la veracidad de esta creación en 6 días, alrededor de 6,000 años atrás. Bueno, se acabó nuestro tiempo, entonces voy a guardar lo que iba a decir para la próxima vez. Y esto es lo bueno en estas series. Puedo terminarlo, puedo detenerme en donde sea. Hubieron 3 actos de la creación, simplemente resumiendo: el universo, animales y hombre. Y el hombre realmente sobresale, hecho imagen de Dios, para que Dios pudiera comunicarse con nosotros, con seres inteligentes, morales, conscientes de sí mismos, que pueden entender las palabras, la conversación abstracta, simbólica, y de esta manera llegar a conocer a nuestro Creador de manera personal para que podamos adorarlo y servirlo para siempre. Y vamos a entrar a más del por qué la próxima vez. Muy bien, oremos juntos. Padre, gracias de nuevo por tu palabra que nos da luz, inclusive en este tema tan increíble de la creación. Continúa guiándonos y dirigiéndonos conforme nos sentamos con confianza a los pies del Espíritu de Dios, el autor de las Escrituras, quien nos da el relato de un testigo ocular del momento mismo de la creación. Te bendecimos porque tú eres el Creador. Como ustedes saben, hemos estado estudiando una serie en las últimas semanas acerca del tema de los orígenes. Obviamente esto ha hecho que mi mente esté más alerta a nuestra sociedad y quizás más sensible de lo que ha estado en el pasado. Y creo que es apropiado decir que la mentira de que el universo como lo conocemos el día de hoy evolucionó
es la mentira más sofisticada, más compleja y de mayor sofisticación académica que existe. Realmente ha cautivado al mundo entero y es creída por la mayoría de la humanidad, la gran masa de la humanidad, por lo menos en el mundo occidental. Y aunque es imposible e irracional, no obstante es perpetuada con gran fuerza y con gran esfuerzo académico. La teoría evolucionaria moderna ha demandado y ha recibido casi aceptación universal en el mundo. La teoría de que nadie creó el universo como lo es, sino que surgió por razones del azar y progresa a lo largo de cambios constantes, mutaciones y transiciona hacia arriba, hacia niveles más elevados de vida, de la simplicidad a la complejidad, siendo esto realizado de manera total por un proceso al azar, en esencia hace a un lado el pensamiento humano. Y supongo que esperaríamos que esas personas que rechazan a Dios y aquellas personas que rechazan la Biblia, esas personas que no aman al Señor Jesucristo, que no lo conocen, esas personas que aman el pecado, esas personas que no quieren un juez moral o una ley moral, esperamos que ese tipo de gente esté contento con una explicación tan cómoda de la manera en la que las cosas son. Y supongo que esa es la razón por la que es tan asombroso, tan sorprendente que esta mentira de la evolución haya dominado a la comunidad cristiana evangélica también. Teólogos y exegetas y comentaristas de la Biblia han considerado que es necesario tomar la explicación simple de la creación en Génesis capítulo 1 y básicamente negarla. Estaba leyendo esta tarde un comentario conocido, un comentario respetable del libro de Génesis, en el cual precisamente presentaba que la posición del autor dice que realmente esto no significa lo que dice. Dios realmente no quiso decir que hizo esto en 6 días. Él obviamente quiso decir algo más debido a que la ciencia nos ha dicho que esto no podría ser la manera en la que es. Francamente, no es fácil imponer la evolución en Génesis 1. Es una tarea muy difícil para cualquier comentarista o cualquier exegeta, porque no hay absolutamente nada en esa sección de las Escrituras, o realmente en ningún otro lugar de la Biblia, que dé lugar a una interpretación tan absurda como la evolución. No hay absolutamente nada en el texto de Génesis 1:1 al 2:3, en donde tiene usted el relato de la creación que en forma alguna describa algo que sea evolutivo. Como consecuencia, para que estas personas impongan la idea de la evolución en Génesis 1, tienen que negar el relato simple, directo, inequívoco, claro, histórico de la creación. Y tienen que reclasificar ese relato de la creación como alegoría, o como mito, o como leyenda, o como un estilo poético no literal. Ellos, para hacer eso, lo que hacen es que acomodan la Biblia a la evolución impía, irracional e imposible. Y lo vuelvo a decir, no hay nada en el texto para hacer que alguien concluya que esto es alegoría. No hay nada en el texto que de alguna manera sea poético en el idioma hebreo. No hay nada que se oiga como mito o leyenda. Y entonces inventan esas cosas para imponer la evolución impía en las Escrituras. Y usted hace la pregunta, ¿por qué la gente que dice ser cristiana hace eso? Bueno, hay varias razones. Número 1, es para ser aceptados en círculos académicos. Es muy importante si usted está en un contexto universitario, si usted está en un contexto académico, es muy importante que usted no sea un creacionista si usted quiere mantener su posición, si quiere un trabajo. En segundo lugar, la gente hace eso porque es ignorante de la verdadera ciencia. Realmente no entienden la ciencia y a dónde la ciencia puede ir y a dónde no puede ir. Y básicamente han sido engañados por la ciencia, llamada así de manera falsa. Y en tercer lugar, creo que pueden verse motivados de la misma manera en la que Darwin se vio motivado, y eso es por la ilusión de la apariencia. Darwin desarrolló todo este sistema en base a observaciones ilusorias que no tenían nada que ver con el ADN, nada que ver con genética, nada que ver con lo que realmente estaba pasando. Entonces, por esas razones, ser intimidado por la comunidad académica, ser intimidado por la ciencia falsa y, en cierta manera, ser algo intimidado por las ilusiones de observación que han sido transmitidas, ellos doblan la rodilla y adoptan la idea de la evolución, la cual está construida
sobre el concepto de la uniformidad. Esto es lo que llamamos un concepto uniformitarianista. Esto es que todo simplemente continúa de la misma manera en este proceso largo de múltiples billones de años. Todo está progresando al mismo paso. Ellos ven uniformidad. Ellos observan que las cosas van a cierto lugar y extrapolan de eso que siempre han ido al mismo lugar y que por lo tanto debe haber comenzado con algo muy simple y avanzar al mismo paso, a la misma velocidad, hasta el punto que llegamos hoy. Ese proceso, suponen ellos, debe haber tomado 20 billones de años. No obstante, la Biblia no permite una ilusión así. En 2 de Pedro capítulo 3, nos dice que los burladores vendrán y los burladores dirán esto, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y estos burladores, en esencia, están negando la segunda venida y dicen, nada cambia. Todo sigue exactamente de la misma forma uniformitariana. Nada cambia. Obviamente afirman la creación, pero dicen que desde la creación nada ha violado un proceso uniformitariano. Pero el versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Y se está refiriendo a la creación aquí, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hay personas que dicen que todo siempre ha seguido, ha continuado como lo fue desde el principio. Se han olvidado que hubo un tiempo en el que los cielos existieron hace mucho tiempo atrás y la tierra fue formada a partir del agua y por agua, y otro tiempo en el cual fue destruida siendo inundada. En otras palabras, Pedro está señalando el hecho de que no todo ha continuado a lo largo de un proceso uniformitarianista desde el principio, sino que más bien han habido dos acontecimientos cataclísmicos. Uno, la creación, y el otro, la inundación o el diluvio universal global. Han habido alteraciones inmensas en la tierra como la conocemos. La creación en sí misma fue cataclísmica. Originalmente los cielos existieron hace mucho tiempo atrás y la tierra fue formada a partir del agua y por agua, y comentaremos más acerca de eso cuando regresemos a Génesis. Y hubo un tiempo en el que el globo entero fue destruido, siendo inundado con agua, lo cual tuvo un impacto cataclísmico inmenso en la superficie de la tierra. Esta tierra no ha existido en un tipo de existencia uniformitarianista, sino que más bien dos cataclismos inmensos han afectado su condición actual, uno siendo la creación misma y el otro siendo el diluvio. Los uniformitarianistas dicen que los estratos en las rocas, los sedimentos en los estratos, los fósiles y el compañero químico de el fechado geológico basado en el uniformitarianismo demandan una tierra que tiene billones de años de edad. Durante los principios del siglo XIX, la presuposición central del uniformitarianismo era que el presente es la clave del pasado. Esto es que todo siempre ha sido en el pasado como lo es en el presente. Y esto fue popularizado por James Hutton y Charles Lyell, quien a su vez influenciaron a Darwin. El uniformitarianismo es la creencia de que el origen y el desarrollo de todas las cosas pueden ser explicados exclusivamente en términos de las mismas leyes naturales y los mismos procesos vistos en operación en la actualidad. El uniformitarianismo ha sido la columna vertebral de la geología histórica moderna y es responsable por la suposición que es ampliamente aceptada de que la Tierra tiene billones de años de edad. Los uniformitarianistas insisten en que todas las características geológicas y formaciones que una vez se atribuyeron a cataclismos geológicos, ahora pueden ser explicados de manera satisfactoria mediante procesos ordinarios que operan a lo largo de periodos de tiempo inmensamente largos. Eso, en esencia, es su perspectiva. Scott Holz, escribiendo acerca del colapso de la evolución, nos dio esa definición. No obstante, los creacionistas han defendido y han realmente rechazado eso, diciendo que las evidencias geológicas no apoyan la uniformidad, sino el cataclismo.
Y en particular, la superficie de la Tierra demuestra un cataclismo universal hidráulico masivo. Esto significa un cataclismo relacionado con agua. Y en la creación hubo literalmente una tierra que estaba cubierta por el agua, que fue prácticamente reformada cataclísmicamente en el tiempo del diluvio, y hubo un diluvio que cubrió la tierra, de nuevo teniendo un efecto inmenso en su formación. Dos teólogos y científicos muy importantes, Henry Morris y John Whitcomb, prácticamente presentaron evidencia a partir de procesos naturales conocidos, incluyendo el acarreo hidrodinámico de agua de diluvio, para demostrar la necesidad de un diluvio universal para explicar las estructuras geológicas actuales de la Tierra, las cuales no pueden ser explicados a partir de procesos actuales lentos. Francamente, la ciencia, la verdadera ciencia, no apoya a los evolucionistas. Los fenómenos geológicos generales, como la preponderancia de rocas sedimentarias y estructuras que están por toda la superficie de la Tierra, incluyendo las conchas de animales marinos que se encuentran en las partes más altas de las montañas más altas, y también prácticamente los depósitos de fósiles casi repentinos y los enormes cementerios grandes y profundos de fósiles, como también la formación presurizada del gas y del carbón. Todo esto apunta a una catástrofe de agua, no a algún proceso natural lento. Los estudios recientes más y más están confirmando esto. Scott Holz resume algo de esta evidencia, simplemente para dárselas brevemente, y cito: los creacionistas sostienen que los principios uniformitarianistas simplemente no pueden explicar la mayor parte de las características y formaciones geológicas. Por ejemplo, hay una meseta tibetana enorme que consiste de depósitos sedimentarios que es de miles de pies de ancho, que se encuentra actualmente en una elevación de 3 millas a nivel del mar, por arriba de altitud. La formación Karoo de África contiene un estimado de 800 billones de animales vertebrados. El área de fósiles Herring en California contiene aproximadamente 1 billón de peces dentro de un área de 4 millas cuadradas. El concepto uniformitarianista es igualmente incapaz de explicar la meseta de Columbia en la parte noroeste de Estados Unidos, la cual es una meseta increíble de lava que tiene varios miles de pies de anchura y que cubre un área de 200,000 millas cuadradas. El uniformitarianismo tampoco puede ofrecer una explicación razonable para los conceptos importantes geológicos, tales como la construcción o edificación de montañas. Fin de la cita. Y sigue, y no los voy a aburrir con esto. Todas estas cosas demandan un cambio repentino, dramático, ser sepultados de manera rápida, y el lithofication, como son llamados, son esenciales para la formación y preservación de los fósiles. La única manera posible en la que puedes tener conchas de mar en las cimas de montañas a miles de millas de distancia del mar es si una vez hubo agua ahí. Douglas Kell, escribiendo en su libro La creación y el cambio, dice, y cito: la suposición uniformitarianista de que millones de años de trabajo geológico extrapolando del presente procesos naturales lentos se necesitarían para explicar estructuras tales como el Gran Cañón en Norteamérica, por ejemplo, es cuestionado seriamente por la explosión del monte Santa Elena en el estado de Washington el 18 de mayo de 1980. Una energía masiva equivalente a 20 millones de toneladas de dinamita destruyó 400 kilómetros cuadrados de bosque en 6 minutos, cambiando la faz de la montaña y prácticamente sacando de las profundidades tierra y roca, dejando formaciones no diferentes del Gran Cañón. Estudios recientes del fenómeno del monte Santa Elena indican que si se hicieran intentos por fechar estas estructuras que fueron formadas en 1980 en base a teoría uniformitarianista, millones de años de tiempo de formación serían postulados de manera necesaria. Irónicamente, uno de los
argumentos centrales usados para demostrar la cronología uniformitarianista, la columna geológica, realmente vista más de cerca, de hecho, da testimonio del catastrofismo. Fin de la cita. Y continúa. Hay otros indicadores interesantes de un universo joven. Uno que me parece fascinante es el asunto del polvo en la Luna. Antes de que el hombre llegara a la Luna, se asumía por parte de algunos científicos que estaban comprometidos con el paradigma que involucraba que la Luna probablemente tenía 3.5 billones de años de edad, que habría una capa de polvo muy gruesa en la Luna. Un escritor, R. A. Littleton, un astrónomo y consultor del Programa Espacial de Estados Unidos, escribió lo siguiente, y cito: la superficie lunar está expuesta a los rayos solares directos y a fuerte luz ultravioleta y rayos X, y pueden destruir las capas de la superficie de roca expuesta y también reducirlas a polvo a una velocidad de menos de decenas de miles por pulgada por año. Pero inclusive esta cantidad diminuta podía, durante la época de la Luna, ser suficiente para formar una capa de varias millas de profundidad. Su teoría era que la Luna tenía varias millas de profundidad de polvo. Entonces, se nos dijo que el astronauta Neil Armstrong leyó de esto y estaba muy preocupado de que cuando saliera de la nave espacial se podría hundir para siempre en un mar prácticamente sofocante de polvo. Por otro lado, él encontró muy poco polvo. Si los cálculos que indican la tasa de acumulación de polvo fueran precisos, no hubieran habido 1 billón de años de polvo. Ni siquiera hubieron 1 millón de años de polvo. De hecho, solo había unos cuantos miles de años de polvo si el polvo es formado de esa manera mediante la luz ultravioleta del sol. Algo más interesante tiene que ver con el petróleo. Cuando las reservas de petróleo son abiertas mediante la perforación, la presión inmensa en la reserva forza que el petróleo, en cierta manera, salga como una especie de geyser. La gran presión que está rodeando la reserva petrolera, piensan algunos geólogos, que da testimonio de una tierra joven. Un científico llamado Digge y otros han publicado los resultados de este asunto en su investigación en un volumen llamado Ciencia. Y esto es lo que escriben en esta publicación, y cito: los estudios muestran que cualquier presión que se acumula debe ser disipada, y debe ser disipada en rocas que rodean ese lugar dentro de prácticamente unos cuantos miles de años. Las presiones excesivas que se encuentran en las camas de petróleo, por lo tanto, refutan la noción de que su edad está en el orden de los millones de años y defiende un periodo de tiempo joven, algo menos que los 1000 años de formación de roca y el petróleo atrapado en ellas. Fin de la cita. Y después realmente me gusta esta. Henry Morris escribió algo llamado La cosmología bíblica y la ciencia moderna. Y el capítulo 6 habla del tema de la población del mundo y la cronología de la Biblia. Y con un detalle minucioso y la ayuda de ecuaciones matemáticas, él muestra cómo la población del mundo es una indicación de la edad de la Tierra. En una obra que publicó después llamada Creacionismo Científico, él muestra que un crecimiento de población conservativamente promedio de 1,5% al año, lo cual es 1/4 de nuestra tasa actual, pero digamos para efectos de las dudas, dejémoslo a 1/4 y digamos que la población crece a 0,5% al año. Eso nos llevaría a concluir que solo tardamos 4,000 años para llegar al número de personas que viven en la Tierra. Y de acuerdo con la cronología bíblica, eso es correcto, porque 4,000 años atrás fue cuando sucedió el diluvio. Y él escribe, y cito: comienza a ser obviamente claro que la raza humana no puede tener muchos años de edad. La cronología bíblica tradicional es infinitamente más realista de lo que es decir que está en los millones de los años de la historia de la humanidad, como lo suponen los evolucionistas. Y continúa: si estuvieran en lo correcto y hubieran millones de años, la población de la Tierra prácticamente sería 10 a la
5000 potencia. Y si eventualmente pudiéramos colonizar todos los otros mundos en el universo y construir ciudades espaciales en todo lugar en los espacios interestelares, se podría mostrar que un máximo de no más de 10 a la 1/100 de potencia de gente podría ser metida en todo el universo conocido. Fin de la cita. Y puede usted ver este punto desde el punto de vista de la ciencia honesta y tener toda la afirmación que usted quiere para defender la posición de una Tierra joven. Varios cronómetros físicos, diferentes herramientas químicas de medición que se usan para establecer la edad de la Tierra y los cielos. Puede ver la verdadera ciencia que le va a llevar a una respuesta correcta si usted entiende esto, que cuando Dios creó la Tierra, la creó como es, la creó madura, la creó con la apariencia de edad. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, el primer día Él hizo la luz y las tinieblas, la oscuridad. El segundo día Él hizo los cielos. El tercer día Él hizo la tierra. El cuarto día Él hizo los cuerpos celestes que proveen luz. El quinto día Él hizo las aves y los peces. El sexto día Él hizo a las criaturas terrestres y al hombre. Y las hizo todas maduras, desarrolladas de manera plena. Él no creó semillas y células. Él no envió una pequeña célula programada para dividirse a sí mismo una y otra y otra y otra vez a lo largo de millones de años. No habían semillas, embriones, no hubo huevo. Estaba un pollo maduro. Él no comenzó con la luz parcial y gas parcial y un campo electromagnético parcial y energía nuclear parcial. Él creó un universo totalmente maduro con la apariencia de edad. Cuando Adán fue hecho, él no era un embrión, él no era un recién nacido, él era un hombre maduro, un adulto. Todo era adulto, todo estaba totalmente desarrollado. La creación cataclísmica del universo dio lugar a una creación madura con la apariencia y la realidad de edad. Si usted hubiera encontrado un roble en el huerto y usted hubiera sido una persona que se dedicaba a la botánica, podría haber tomado su pequeña sierra y haber cortado ese pequeño roble y hubiera comenzado a contar los anillos y hubiera descubierto que de acuerdo con los anillos, ese roble tenía 400 años de edad, pero de hecho tenía un día de edad. Fue creado siendo totalmente maduro. Y si hubiera usted visto algunas águilas volando por ahí que parecían tener unos 30 años de edad, realmente tenían un día de edad. Y si hubiera visto elefantes caminando por ahí, hubieran parecido que tenían muchos años de edad, 50, 60 años de edad, pero el hecho es que tenían un día de edad. Y con las montañas que rodeaban ahí el lugar, y usted hubiera visto esas montañas, podría haber supuesto que las montañas y los cañones que estaban ahí a su alrededor, y los valles y los montes, habrían sido formados por años de agua y viento y erupciones volcánicas y temblores, y el hecho es que todo fue hecho en un día. Y si usted hubiera visto los cielos como lo hizo Adán, y hubiera visto el inmenso cielo arriba de usted, y se hubiera preguntado cuánto tiempo había estado ahí, la respuesta habría sido 48 horas. Fue algo así como Jesús convirtiendo el agua en vino y no hubo proceso. Él simplemente convirtió agua en vino, creación instantánea en una milésima de segundo. Ahora, como lo hemos señalado a lo largo de estas series, la evolución es imposible porque nadie, por nada, es igual a todo, es imposible. Y no solo es imposible, es ridículo. Y no hay formas transicionales y genética, prácticamente no producen evolución. Una alteración en la genética solo puede ser negativa, solo puede cumplir la entropía, la segunda ley de la termodinámica, y prácticamente no puede hacer nada mayor, sino menor, decrece. No hay ningún tipo de código genético que pueda hacer una transición. Cualquier cosa está sujeta a la genética que tiene y nada más que eso. Como lo hemos visto, la geología honesta no puede apoyar a un mundo de edad o a un mundo que está evolucionando. El registro de los fósiles no prueba la edad, prueba cataclismo y así sigue. Ahora, únicamente les estoy dando esto porque le estoy pidiendo a la ciencia que sea honesta en esta situación. Pero con todo ese trasfondo, vayamos a Génesis 1 y vayamos a la historia correcta. ¿Cómo comenzó el universo? ¿Cómo llegó el universo a ser lo que es ahora? Aquí está, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los hebreos no tenían palabra para el universo.
tener una frase para el universo, y la frase para el universo que los hebreos usaban era los cielos y la tierra. Simplemente significa el universo. En el principio creó Dios, creó Bará ex nihilo, de la nada, el universo, sin ningún material que existía previamente, ninguna energía que existía previamente. Dios creó el universo entero. Ahora, Dios no tenía origen. Esa es la razón por la que en Éxodo 3:14 Él dice, yo soy el que soy. Él es el eterno. Él, el eterno, no siempre fue el creador, pero en algún punto en la eternidad se volvió el creador. Ahora hicimos la pregunta en la última ocasión, ¿cómo creó? Y la respondimos por su palabra. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Versículo 6, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas. Y versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas, y así sigue. Y Dios creó simplemente hablando y todo existió. Así creó. ¿Y cuándo creó? Él creó en 6 días, alrededor de 6,000 años atrás, quizás un poco más de eso, pero ciertamente bajo los 10,000 y cerca de los 6,000 años. Ahora, la pregunta que no respondí la última vez fue ¿por qué creó? Y claro, la primera respuesta es porque quiso. Y esa es la mejor respuesta y la más veraz. La siguiente respuesta es ¿por qué quiso hacerlo? Y la respuesta a esa pregunta es bastante obvia. Quiso hacerlo porque quiso desplegar su gloria, y la creación le dio otra oportunidad para desplegar su gloria a los ángeles celestiales, como también a la humanidad, que llegaría a valorar su gran poder creador. En Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Les dije que lo hizo porque Él quiso, lo hizo porque Él lo quiso hacer, y deseó hacerlo por la misma razón que eternamente en su presencia Él será alabado y glorificado por este inmenso despliegue de poder creador, lo cual despliega su majestad y su naturaleza. En Isaías 43, versículo 7, Él dice, lo hice para mi gloria, lo hice para mi gloria. Y dentro de esta creación Él hizo al hombre. Y para dar un paso más hacia adelante, Él no solo lo hizo para desplegar su gloriosa inteligencia masiva, su poder masivo, su sabiduría masiva, su inmenso amor de la belleza y complejidad, y sin embargo orden y sistematización. Y Él está desplegando tanto acerca de su naturaleza en su creación. Pero también en la creación se le dio la oportunidad, en virtud de la creación del hombre, para desplegar algo que de otra manera no podría haber desplegado. Y eso es su gracia y su misericordia. Y entonces lo hizo para desplegar su gloria, para mostrar su gloria, la gloria de su creación y la gloria de su redención. También podría decir usted que lo hizo para proveer una novia para su hijo. Les he dicho antes, y solía pensar que nunca lo había leído esto en ningún lugar, y simplemente me sacudió cuando estaba estudiando las Escrituras, que un día Dios le dijo al Hijo que lo amaba con un amor perfecto, y dijo, te amo tanto que quiero darte un regalo, y entonces voy a crear y voy a redimir de la humanidad una novia para ti, y voy a traer a esa novia a la gloria, y esa novia va a ser vestida en justicia y santidad para siempre, y esa novia va a llevar tu imagen, y esa novia va a adorarte y servirte para siempre por los siglos de los siglos. Y ese es mi regalo de amor para ti como hijo. Este plan glorioso de Dios de darle a su amado, al segundo miembro de la Trinidad, una expresión de amor divino eterno, al concederle una humanidad redimida que reflejara su gloria y lo sirviera y lo alabara para siempre. ¡Qué pensamiento tan inmenso! ¡Qué pensamiento tan glorioso! Y eso está encerrado en el propósito de la creación. Bueno, no había leído eso en ningún lugar hasta que descubrí un pequeño escritor desalentador, desanimador del siglo XII, Ricardo de San Víctor, en su clásico, en una obra clásica. Y él captura la médula de esta gran verdad. Él enseña que el Dios infinito, el Dios Padre infinito, hizo existir ex nihilo un mundo material finito para las criaturas finitas en la imagen personal de Dios para proveer una novia hermosa para su Hijo. El Padre eterno creó un universo entonces entero y en él un mundo
el cual previamente no tenía existencia alguna, como el cunero, como el invernadero y el hogar en el cual la novia sería criada. Un regalo tan estupendo del Padre al Hijo demandaba una creación absoluta de la nada. Eso es lo que enseñó, y él estaba en lo correcto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por cierto, en el principio lanza una realidad que previamente no existía: tiempo. No existió hasta que Dios lo creó. En cierto punto en la eternidad, Dios habló y de esta manera hizo que existiera el universo, incluyendo el tiempo. El tiempo, como también el espacio y la materia, es una criatura y siervo del Dios que los hizo. El tiempo es la criatura de Dios. Y el tiempo proveyó el marco apropiado para la creación, día 1 hasta el día 6. El tiempo no es absoluto, el espacio no es absoluto y la materia no es absoluta. Y el tiempo y el espacio y la materia como las conocemos van a dejar de existir. Antes de que existiera la esfera material, antes de que hubiera materia en el espacio, no podía haber tiempo. San Agustín lo dijo de esta manera, y cito: con la moción o el movimiento de criaturas, el tiempo comenzó a correr su curso. Es absurdo buscar el tiempo antes de la creación como si el tiempo pudiera ser encontrado antes del tiempo. Si no había moción de una criatura espiritual o corpórea, por el cual el futuro, moviéndose a lo largo del presente, pudiera tener éxito el pasado, entonces no habría tiempo en absoluto. Una criatura no podría moverse si no existiera. Por lo tanto, debemos decir que el tiempo comenzó con la creación en lugar de que la creación comenzó con el tiempo. Ambos son de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Fin de la cita. Entonces Dios creó el tiempo, junto con todo lo demás. El versículo 1 afirma el hecho general. Después los versículos 2 al 31 lo dividen en una secuencia. Veamos el día 1. Esto realmente es emocionante. Aquí estamos en el día 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, o el primer día. Día 1, si le gusta a usted. Esto simplemente es tremendo. Ahora, conforme comienza el día 1, encontramos la tierra en una condición única. 3 frases son usadas para describirla. Era, nos dice aquí, desordenada y vacía, las tinieblas o la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esas 3 frases nos dan la condición de la creación en el día 1. Tomemos la primera, conocida. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, por cierto, cada vez que en el hebreo el sujeto viene antes del verbo, tiene la intención de enfatizar algo nuevo acerca de él. Un hebreo podría traducirlo así: con respecto a la tierra, estaba desordenada y vacía. Tiene usted este nuevo planeta, y en este nuevo planeta, el cual es el enfoque, tiene una saga geocéntrica de redención de aquí en adelante hasta la recreación de los nuevos cielos y la tierra nueva. Con respecto a esta tierra, esto que es nuevo era tohu wabohu en el hebreo. Ahora, ¿cómo entendemos tohu wabohu? Esto es desordenada y vacía. Bueno, en cierta manera sé lo que los comentaristas cristianos dicen. Entonces regresé y busqué al comentarista judío Humberto Cassuto. Y quiero saber qué era lo que los hebreos pensaban de esto, qué era lo que los eruditos judíos piensan de esto, y cómo definían la etimología de estas palabras. Tohu significa desierto, significa un lugar devastado, significa un lugar sin nada. Y babohu significa vacío. Era un lugar vacío, sin nada. ¿Eso tiene sentido? Era un lugar vacío, que no tenía nada. ¿Podemos aprender algo más de eso? Sí podemos, porque tohu wabohu, usadas juntas, se encuentran en otros pasajes de las Escrituras. Obsérvenlo en Jeremías 4:23. Y esto es muy iluminador. Ahora, aquí está Jeremías, y Jeremías realmente está triste en el capítulo 23 porque él realmente está sufriendo. Versículo 19. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Este es un periodo doloroso en la vida de Jeremías.
Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Lo que está sucediendo aquí es la destrucción de Judá, la destrucción de Judá. Y el viejo Jeremías toma la frase de Génesis 1:2, versículo 23. Miré a la tierra, y he aquí que estaba tohu wabohu, y a los cielos, y no había en ellos luz. Él toma el lenguaje mismo de Génesis para describir la condición de Judá después de la destrucción devastadora que fue traída por su conquistador gentil. Y además dice, miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Simplemente devastación total, devastación total. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto. Esa es la palabra, un desierto. Y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. ¿Sabe lo que él está viendo aquí? Él está viendo una tierra devastada por un ejército extranjero. Una tierra que tiene humo, que está ardiendo. Una tierra en donde las aves han huido debido al humo y la devastación. Una tierra en donde no queda nadie. Han sido matados o han sido llevados en cautiverio. Entonces, tohu wabohu, Jeremías nos ayuda a entenderlo. Él toma el lenguaje de Génesis para describir un lugar devastado, desierto, sin ningún habitante. Ha perdido su belleza anterior. No tiene forma alguna, no tiene belleza alguna. Está desolado y está vacío, no hay habitantes debido a la matanza y a la guerra. La misma frase también es usada en Isaías, en el capítulo 34, versículo 11. Él habla del juicio de Dios que viene sobre las naciones aquí. Isaías está hablando en el versículo 1 del 34. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado. Y entonces habla de la devastación que va a venir cuando el juicio de Dios caiga en las naciones del mundo. Y en el versículo 11, él habla de algunas cosas que van a suceder a los animales y demás. Y después en el versículo 11, a la mitad del versículo, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción, la línea de tohu, y niveles de asolamiento, de bohu. Va a ser un lugar desolado y va a estar vacío, sin habitantes. Ahora estas palabras tienen que ver con un lugar desierto, un lugar desolado sin habitantes. Devastación, no hay población, sin forma y sin habitantes. Entonces, cuando usted ve las palabras tohu wabohu en Génesis, no es algún tipo de aspecto técnico que tiene algo difícil de entender lo que está viendo usted aquí. Simplemente es la palabra que se refiere a devastación y vaciedad. Es un lugar desierto y no hay vida ahí. Eso es exactamente lo que significa. Quizás la mejor manera de decirlo será que la tierra no había sido terminada en términos de su forma y estaba despoblada. Eso es exactamente lo que significa. Y eso es comprensible cuando el día 1 comenzó. El material estaba ahí. Había tiempo y había espacio y hay materia, pero no estaba formada y no estaba poblada. Los elementos originales creados mencionados en el versículo 1, tiempo en el principio, los cielos, materia, o los cielos, espacio, y la tierra, materia, Dios los creó. Dios habló y existieron, pero no habían sido diferenciados, no habían sido separados, no habían sido organizados y no había sido habitada. Dios todavía no los había formado y Dios no había poblado aún el cosmos. Entonces tiene usted los materiales, digamos, en bruto mencionados en el versículo 1, tiempo, espacio, materia. Son descritos en primer lugar como no terminados en términos de su forma y no poblados en términos de habitantes. En segundo lugar, encontramos una descripción. El versículo 1 dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y la razón de esto es que Dios no había creado la luz. Y hasta este punto, a lo largo de la eternidad, no ha existido luz creada. No hay luz creada. Todo era tinieblas, oscuridad.
La tierra entonces, en esta forma, digamos, sin forma hasta cierto punto, sin habitantes, está inmersa en oscuridad total, absoluta. No hay luz en absoluto. Las tinieblas están esparcidas sobre todo. Eso es lo que dice, sobre la superficie. No dice la tierra, sino del abismo. Y bueno, eso es interesante. Eso introduce otro componente aquí. ¿Qué es el abismo? El abismo primeval. El abismo es un sinónimo usado en las Escrituras para el mar. De hecho, observe más adelante en el versículo 2, las tinieblas sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. Y aquí Dios, a través del Espíritu Santo, define el abismo como agua. La palabra abismo es usada como un sinónimo para el mar. Puede ver eso, por ejemplo, en Isaías 51, 9 y 10. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a la tierra inmersa en oscuridad, lo cual al tocar la superficie de la tierra, toca la superficie del agua. Entonces, la tierra está cubierta con agua. La superficie entera de la tierra es agua. Es un abismo, es un mar, es un océano global que está rodeado por oscuridad universal. Se hace referencia a esto también en el Salmo 104, versículos 5 y 6. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Y dice que las aguas estaban cubriendo los montes. La tierra no formada literalmente estaba cubierta de agua. En un sentido, este es como un alfarero que quiere moldear una vasija hermosa y después llenarla, pero para usarla primero toma una bola, digamos, un pedazo de arcilla, lo coloca ahí en la rueda para moldear y poderla así moldear para que pueda cumplir el propósito que tiene en mente. Entonces Dios, en primer lugar, toma el material en bruto y es una mezcla de elementos cubiertos con agua existiendo en una oscuridad universal, esto antes de que empiece a darle forma. Y esto, por cierto, creo que es lo que Pedro quiso decir en 2 de Pedro 3:5, cuando dice que la tierra fue formada del agua. La tierra fue formada del agua, desde el agua, y por agua. Claro, eso se refiere al diluvio. Proverbios 8:27 dice que Él dibujó un círculo sobre la faz del abismo. En primer lugar, la materia se volvió esférica. Entonces Dios tenía esta bola de elementos que constituirían la tierra cuando la moldeó y estaba inmersa en agua, estaba rodeada en agua. Y el tercer comentario del estado de la tierra en el día 1 es muy notable. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Me encanta esta palabra, se movía. Es la palabra, estaba revoloteando. Sobre este material no formado, este material sin vida, que está inmerso en agua y está inmerso en oscuridad, estaba revoloteando el Espíritu de Dios, Ruach Elohim, Dios el Espíritu. Y esto indica un cuidado de supervisión, un cuidado divino. Job 33:4 dice, el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Esta palabra revoloteando, se movía, es una palabra hermosa. Si quiere comparar su uso, para darle una analogía, puede ir a Deuteronomio 32:11, simplemente escríbalo por ahora, y encontrará ahí que es usada para describir a los aguiluchos, águilas pequeñas en un nido, y los aguiluchos no son capaces de alimentarse a sí mismos, no son capaces de defenderse a sí mismos, son incapaces de sobrevivir, incapaces de vivir, incapaces de desarrollarse y crecer. Totalmente dependientes del cuidado de los padres que están revoloteando sobre ellos, proveyéndoles alimento y protección y calidez para que puedan sobrevivir y vivir y crecer y desarrollarse. Y eso es precisamente el retrato que se ve aquí, porque la misma palabra hebrea es usada del Espíritu Santo revoloteando sobre esta masa de materia en el espacio que no está desarrollada, no está formada, no tiene vida, cubierta por agua, está hundida en la oscuridad. Y el Espíritu de Dios está revoloteando sobre la superficie de esta tierra. El Espíritu de Dios está moviéndose sobre las aguas. Escuche,
Ese es un detalle importante en el relato de la creación y no uno pequeño. Demuestra, por un lado, que la perspectiva del mundo, un detalle importante en el relato de la creación y no uno pequeño. Demuestra, por un lado, que la perspectiva del mundo bíblica de Dios, la cosmovisión bíblica de Dios, es que Él está involucrado directamente en su creación. Su mano nunca se levanta de los elementos y el trabajo del orden material. Su presencia ahí está supervisando, está revoloteando sobre eso. Esta es la antítesis de este deísmo filosófico que dice que Dios es como el originador de la creación, que simplemente le dio cuerda y después se fue. O el dualismo teológico que ve un espacio entre un Dios bueno y un espíritu y un mundo malo y materia mala. Pero más bien usted tiene al Dios vivo supervisando, revoloteando, moviéndose encima de las aguas, estando directamente a cargo del proceso entero de la creación. Usted va a lo largo de la Biblia y va a descubrir que el Espíritu de Dios es la fuente de toda la vida. Por su Espíritu Él ordenó los cielos, dice en Job 26. El Salmo 33 como el aliento de Dios está en mí, y muchas otras escrituras. Por la palabra del Señor, Salmo 33, los cielos fueron hechos y todo su ejército, y por el ruaj de su boca, el espíritu de su boca, y muchas otras escrituras. Entonces, el Espíritu de Dios provee la energía para formar y organizar y traer vida. Esta es la obra de Dios. Lo primero que sucede de manera creativa después del material original está en el versículo 3, día 1. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, los científicos pueden estar ahí debatiendo y pensando por décadas y siglos tratando de entender de dónde vino la luz. Y todo lo que necesita usted es un versículo. No había luz. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Aquel que hizo que existiera la luz creada, el que de acuerdo con 1 Timoteo 6:16, que vive en luz inaccesible, mandó que la luz creada existiera en el lugar donde solo había oscuridad y la luz existió. De nuevo Douglas Kelly dice, y cito, el hablar y hacer que existiera la luz creada es lo primero en una serie de 3 separaciones logradas por el Creador, las cuales fueron esenciales para hacer que el caos fuera un cosmos. En el día 1 la luz separa al día y a la noche. El día 2 el firmamento separa las aguas de arriba de la tierra, constituyendo una atmósfera o un espacio de respiración. En el día 3 las aguas abajo de los cielos son recolectadas en los mares y de esta manera separadas de la tierra seca. Estas 3 separaciones muestran la mano poderosa de Dios moldeando y organizando la masa de agua oscura en la dirección de un huerto hermoso, un lugar donde vivir, un lugar hermoso donde vivir para las plantas, animales y la humanidad. Fin de la cita. Con la creación de la luz fue establecida una sucesión cíclica de días y noches, periodos de luz y periodos de oscuridad. Como veremos, viendo aquí en el versículo 5, Él llamó la luz día y llamó a las tinieblas noche. Y tiene usted ahí el ciclo de noche y día. Eso significa que la Tierra inmediatamente comenzó a rotar sobre su eje y había una fuente de luz de un lado de la Tierra que correspondía al Sol, el cual no fue creado sino hasta después, y había oscuridad del otro lado de la Tierra también. Dios creó la luz y hubo luz simplemente porque Dios dijo que existiera. Oh Dios, creo que un hombre que viniera a arreglar varias cosas que estuvieran esparcidas en confusión en algún lugar oscuro, antes de que Él haga algo, prende la luz. Versículo 4, y vio Dios que la luz era buena. Dios vio que la luz era buena. Ahora esa declaración es repetida en el versículo 10, versículo 12, versículo 18, versículo 21, versículo 25 y versículo 31. Todo lo que Dios creó fue bueno, ¿no es cierto? Todo lo que Dios creó fue bueno. Y al final de esto, versículo 31 lo resume. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ahora, las obras del Creador solo podrían ser buenas, entonces eso no nos sorprende en absoluto. Todo lo que Él hizo fue bueno. Ahora, Dios, cuando Dios dice que es bueno, ese es un estándar bastante alto. Dios mismo es el estándar original de lo que es bueno, y Él dijo que era bueno, y si Él dijo que era bueno, es bueno. El estándar de bondad no está fuera de sí mismo. Hace mucho tiempo atrás, un hombre llamado
Novaciano capturó este punto en una declaración del tercer siglo acerca de Dios. Escuche lo que él escribió en el tercer siglo, obviamente traducido en inglés, y cito: ¿qué es posible que usted dijera que es digno de él? Él es más sublime que todo lo que es sublime, más alto que todas las alturas, más profundo que toda profundidad, más claro que toda luz, más brillante que todo el brillo, más espléndido que todo esplendor, más fuerte que toda fuerza, más